SER Podcast. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daimiel. ¡Jugón! Sensacional. With the third pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain. Juega Sergio Llull cae central, se va para adentro, doble para Pau Gasol, ¡canasta! ¡Vamos! ¡Qué grande es Pau, Dios! ¡Viva la madre que te parió! One life when it's one need in the night. Yo soy un chico muy ambicioso que me gusta estar siempre en lo más alto de mis posibilidades y quiero demostrar que puedo estar a un gran nivel en la NBA. Pau Gasol alucinando en el parquet, manos a la cabeza y ahí están Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA. Ya tenemos a un español con un anillo de campeón. Pau Gasol, campeón de la NBA. Pasa Pau Gasol de dos, canasta. ¡Vamos! Venga. Primeros 2 puntos para España. Este es un equipo realmente maravilloso, con gente preciosa y humanamente increíble, y por eso estamos aquí con esta medalla en el cuello. Vuelvo a casa, comienzo esta nueva etapa en el Barça, con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil y bueno, hay que cambiar un poco de marcha. Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Bueno. Dice adiós el primer jugador español que tocó el cielo en la NBA, el jugador que llevó a lo más alto a la selección de baloncesto, el jugador que se convirtió en la leyenda del deporte español por su juego, su elegancia, su compañerismo, su gratitud eterna. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Cuando Pau debutó en la CB con el Barcelona, en el 99, tú tenías 21 añitos, sois más o menos de la misma edad. A ti todavía te queda por tributar... Gracias. Muchos artículos. Pensé que me estás queriendo decir algo. No, pero él se retira. Se retira a Gasol después de 2 décadas en la élite del baloncesto, dándolo todo, dándonos todo. Que estaba escuchando, no había escuchado estos últimos momentos. Que ¿cuánto nos queda por llorar todavía a los hombres en público? ¿Qué impresión todavía produce de lo poco acostumbrados que somos que estamos cuando alguien se rompe, que de la forma que se ha roto él, ¿no? Y que se rompió hace unos meses Messi, por ejemplo. Creo que ahí hay una puerta abierta muy interesante. Gasol llegó... Yo no he llegado nunca a una canasta, Aimar, ni con 21 ni ahora, y no tiene pinta ya de que vaya a llegar. Gasol sí llegó en algún momento y se la pasó y convirtió este país en otra cosa. Te voy a explicar por qué. En una especie de revolución, porque ha sido una revolución de jugador. Ha ganado cosas que no se habían ganado nunca, ¿no? Tanto la NBA como los campeonatos europeos y del mundo. Ha sido algo impresionante. Convirtió la selección en una revolución de campeones del mundo y ha sido, sobre todo, por encima de todo, una revolución de personas. Esto me llama mucho la atención. Muchas veces los que estamos entre el público, cuando digo entre el público me refiero también viendo el espectáculo por la televisión, creemos que ser una estrella de la NBA, por ejemplo, es fácil porque el dinero de alguna forma lo hace todo un poco más fácil, ¿no? Y yo creo que lo más difícil que hace el dinero es ser una buena persona, porque los obstáculos que pone el dinero precisamente tienen que ver siempre con la moral. Y es facilísimo infringirla cuando uno dispone de tanto crédito. Y en este sentido, además de en otros, Gasol es irrepetible. El legado de Pau Gasol en España es irrepetible, algo que trasciende al baloncesto. Me ha encantado lo que le dijo, y él confesaba en esta rueda de prensa, Santiago Álvarez de Mon, como le ordena parar. Le dijo: has tenido suficiente, Pau. Has tenido suficiente es una frase dificilísima. Nadie tiene nunca suficiente. Es complicadísimo comprender eso. Y una frase inteligente, además, que resulta muy complicado solo escuchar, porque nadie se la termina de creer del todo. Saber que es suficiente es para elegidos. Para los elegidos que han levantado la historia del deporte español, como ha hecho Gasol, para los elegidos que la han rehecho y para los elegidos que la han reinventado a lo largo de estas últimas décadas.
Jaois, hasta mañana, un beso. Un beso, Aimar, hasta mañana. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Carlos Cue, corresponsal político del País, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Tú, además de admirar a Gasol, tú lo conoces. Bueno, a ver, lo conozco, ¿no? Lo conociste. Lo conocí y soy un mitómano y efectivamente me acerqué a él en Buenos Aires, que teníamos un acto conjunto y además de todo lo que ha dicho. O sea, que solo fue eso, llevas toda la vida viviendo de eso. Llevo toda la vida viviendo eso y me lo sacas tú aquí en la radio, no, solo he dicho, verdad que es que además es un tipo que además que hemos admirado todos desde niños, es que además es un tipo magnífico. Yo el rato que estuve con él, que fue una hora, no voy a presumir aquí de más, pero realmente es un tipo maravilloso. O sea, además de todo lo que ha hecho Jaois, que me sumo totalmente, encima de todo eso, de la maravilla de jugador de baloncesto, es un tipo estupendo, súper normal, humilde, en fin. Todo lo que se pueda decir de Pau es poco. Y la mesa de análisis de Hora 25 la completan esta noche Daniel Fuentes, economista, ex asesor económico de la presidencia del gobierno durante los últimos 3 años. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con permiso de Gasol, la noticia del día es el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para limitar los precios de la vivienda en las zonas más imposibles ahora mismo para vivir de alquiler. Ahora les damos todos los detalles de cómo afecta y a quién afecta cada cambio, y vamos a hablar aquí en Hora 25 con una de las personas que ha negociado este acuerdo, que es la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, que ya está aquí en el estudio de Hora 25. Señora Belarra, buenas noches. Muy buenas noches. Y en el día, en 2 minutos, otra noticia que destaca por encima de todas las demás, y es que los mayores de 70 años de toda España van a recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. A partir de finales de octubre van a empezar las terceras dosis para los mayores de 70. Marina Fernández. Lo ha decidido la Comisión de Salud Pública, pinchazo de refuerzo para los mayores de 70 que lleven al menos 6 meses con la pauta completa, es decir, que se hayan puesto la segunda dosis antes de finales de abril. Mañana van a instalar en Puerto Naos las desaladoras que acaban de llegar a Santa Cruz de la Palma para garantizar el riego de las más de 400 hectáreas de cultivos, sobre todo de plátano, que han quedado aislados por culpa del volcán. Enviado especial de la SER, Eric Pestano, buenas noches. Buenas noches, sí, esas desaladoras van a pasar la noche hoy en el puerto. A partir de mañana empezarán las obras de instalación y va a ser en la localidad de Puerto Naos. El Ejecutivo Autonómico espera que las desaladoras de 2.800 metros cúbicos de capacidad puedan empezar a funcionar a partir del jueves, pero de la próxima semana. De no haberse ideado esta fórmula, podrían secarse 400 hectáreas de cultivos de los que dependen directamente 600 agricultores. En nada, en 8 minutos empieza además un partido amistoso de fútbol entre los chicos de la Unión Deportiva Las Palmas y las chicas de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Van a recaudar fondos para los afectados por el volcán. El día además en el que el Papa Francisco ha expresado en un comunicado su dolor por los más de 330.000 casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia francesa, que ha destapado una investigación independiente. La bonne nouvelle, c'est que votre fonds de dotation de 5 millions va permettre de construire... François Debo, una de las víctimas, ha reclamado a la Iglesia que indemnice a todos los que han sufrido abusos. Tienen dinero de sobra, ha dicho, para poder hacerlo. El portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa ha pedido perdón y se ha declarado avergonzado por los resultados de esta investigación. Esto supone condenar a los empleados y empleadas públicas a perder poder adquisitivo. Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido y acabar de una vez por todas. A los sindicatos UGT y CESIF les parece insuficiente la subida del 2% del sueldo de los funcionarios que plantea el Gobierno. Comisiones no ha ido ni siquiera a la reunión y rechaza también la propuesta, que esperan que mejore durante la tramitación de los presupuestos. Y hace exactamente 60 años que desayunamos con diamantes por primera vez. Habrá leído algo sobre él, se llama Sal y Tomato. No ponga esa cara, nunca pudieron probar que formaba parte de la mafia y menos aún que era uno de los jefes. Lo que pudieron probarle fue que no pagaba los impuestos. Lo único que sé es que es un viejecito. Algunas cosas no han cambiado desde entonces. Desde luego a nuestros cines la adaptación de la novela de Truman Capote no llegó hasta 2 años más tarde. En nada, en menos de un minuto, todas las claves de a quién afecta y a quién no los cambios en la vivienda, y hablamos con la ministra Belarra. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Preguntas prácticas sobre el acuerdo al que han llegado hoy PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley de vivienda. ¿Cuándo se va a aplicar? ¿A quién afecta? ¿A quién no? ¿Cómo le afecta? Bueno, el cuándo es cuestión de horas. El jueves hay Consejo de Ministros extraordinario, el viernes se publica el texto y, por tanto, este fin de semana debería entrar en vigor, 24 horas después de su publicación en el BOE. Así que el cuándo es ya. El cómo.
Hay dos patas fundamentales en este acuerdo, dos claves fundamentales que lo explican. Primero, una que se traslada a los ayuntamientos. Se les da la posibilidad de subir el IBI hasta el 150%, es decir, cobrarte el doble y medio del IBI de lo que te cobran a día de hoy, con mucha letra pequeña. Para que los ayuntamientos puedan hacer eso, 1, tú tienes que tener al menos 4 viviendas. 2, esto se hace de manera incremental. El 50% de incremento de primer recargo es potestativo del ayuntamiento. El segundo 50% es si tienes una vivienda vacía 2 años. El tercer 50%, hasta llegar a ese 150%, es si tienes más de 2 viviendas y no puedes justificar el que estén vacías. En castellano, si las tienes en alquiler, no las has alquilado, pero estás intentándolo, no se te puede gravar. Así que esa es la primera pata y eso depende de los ayuntamientos. Recargo de hasta el 150% de los ayuntamientos con esa letra pequeña. Hay que cumplir esa serie de condiciones. La otra pata es el control de precios. Y el control de precios se fija de la siguiente manera. Es la autonomía la que ha de reclamar la declaración de zona altamente tensionada. Precios subidos subidos a la parra, por entendernos. Si la comunidad autónoma lo reclama, a partir de aquí entran en vigor efectos contractuales y efectos fiscales. ¿Qué significa esto? Significa que jugamos con tus incentivos. Tú te puedes desgravar si bajas el precio del alquiler, pero si lo subes, yo te voy a penalizar. Y sobre todo, a partir de aquí, diferencia entre quien tiene más de 10 y quien tiene menos de 10 viviendas. Si tú eres un gran propietario, si tienes más de 10 viviendas, tienes obligación de prorrogarme el contrato. Y si no lo haces, entonces el contrato nuevo te va a llevar no al índice del mercado, sino a un índice inferior. Es decir, te va a obligar a rebajar el precio. Esto si tienes más de 10 viviendas. Si tienes menos de 10, la obligación prácticamente es automática y lo que te obliga es a prorrogar el contrato y a subirlo solo con el IPC. Así que, ¿cuándo? Como ya digo, inminente, como con estas dos patas, IBI y control de precios. Todo esto es en la ley de vivienda que impulsará el gobierno, que llevará al Congreso, se tramitará y el Congreso la aprobará cuando lo tenga que aprobar. Pero esto no quiere decir que se aplique en toda España por igual. Esto es un paraguas legal que se les va a dar a las comunidades y a los ayuntamientos para que apliquen estas medidas si ellas quieren. Entonces, lo que nos estamos preguntando esta noche en Hora 25 Ruiz es ¿qué ciudades tienen los alquileres lo suficientemente caros como para que todo esto se pueda aplicar y tenga sentido aplicarlo y al mismo tiempo tengan también ayuntamientos y comunidades que estén dispuestos a aplicar estas medidas? Claro, la cuestión no es económica porque quien tiene el precio del alquiler tensionado prácticamente son todos a los que les pases lista. La cuestión es más bien política y es quién quiere hacerlo y quién está dispuesto a hacerlo. De momento, en las dos claves ha habido dos respuestas de los dos territorios especialmente sensibles: Madrid y Andalucía, donde gobiernos del Partido Popular han dicho ya esto no lo vamos a aplicar. Madrid, recargo del 150 del IBI, es decir, que te cobro el IBI y otro y medio, es decir, el doble y medio. Para que tú no tengas la casa vacía. Y el alcalde Almeida ha dicho de ninguna manera se hará. Si el gobierno obliga a que haya un recargo del 150%, tendrá que modificar la ley de haciendas locales e imponer esa obligación. En el caso de que el gobierno imponga esa obligación, desde luego será un ataque no solo a la propiedad privada, sino a la autonomía local. En el caso de que lo mantenga en términos opcionales, el Ayuntamiento de Madrid no aplicará el recargo del 150 por IBI. Esta es la parte del IBI, la parte del control de precios. Aquí han comenzado a hablar las autonomías. Recordemos, el IBI son ayuntamientos, el control de precios son autonomías. Andalucía ya ha dicho no. En zonas como Málaga, en zonas como Sevilla, esos alquileres están especialmente tensionados. Hoy Elías Bendodo decía no. En contra de la hiperregulación estamos en contra. Y estamos en contra del intervencionismo en el mercado inmobiliario. Poner límites a los precios del alquiler ya ha fracasado en muchos otros países, Por tanto, que no venga aquí nadie a inventar la pólvora, porque en otros países no ha funcionado. Nosotros lo que apostamos es porque haya una mayor oferta. ¿Quién sí? ¿Quién puede ahora mismo aplicar esto? Hay al menos 3 territorios en los que se ha mostrado esa disposición. Primero, Comunidad Valenciana, Alicante especialmente. Segundo, Baleares. Y tercero, Canarias. Y esos 3 territorios sí pueden aplicarlo. Y, visto el sí y visto el no, nos queda un limbo.
Cataluña. Cataluña ya tiene a día de hoy medidas que limitan el precio de la vivienda, pero la ley de vivienda es superior, efectivamente, y en nuestro ordenamiento la ley superior rige sobre la ley inferior. Así que ahora mismo podemos tener el choque de nuevo de jurisdicciones legales en Cataluña con el tema de la vivienda. Y además de estos cambios para intentar meter más viviendas en el mercado del alquiler, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado una medida más, que son ayudas directas para los jóvenes que vivan de alquiler. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Le vamos a preguntar ahora a la ministra Yone Belarra por todos los detalles acerca de este bono, pero le han preguntado, tras el Consejo de Ministros, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hasta qué punto ha sido complicado alumbrar este gobierno entre socios de gobierno. Está contestado. En todos los gobiernos, un proceso de diálogo, un proceso de acercamiento de posturas, un proceso de distintas alternativas, un proceso de acercamiento que se ha intensificado en los últimos días y que, de manera absolutamente natural, hoy se ha producido el final de ese diálogo en un proyecto que compartimos y que es una ley de presupuestos generales del Estado del Gobierno, en su totalidad. Ese proceso absolutamente natural del que habla Bolaños, esa negociación acelerada en la última semana, exactamente como ha sido. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la principal dificultad ha sido la ley de vivienda, porque la aplicación del mínimo del 15% en sociedades que va en los presupuestos solo se ha retrasado por estrategia negociadora de Hacienda. Según fuentes del Grupo Confederal, el jueves ya dejaron totalmente claro a sus socios que antes de los presupuestos había que cerrar la vivienda. Y el acuerdo ha llegado, como decimos, a última hora, intensificando mucho los contactos desde el fin de semana. Ayer por la mañana se vieron los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero y Raquel Sánchez por el lado del PSOE, y por el de Podemos la ministra Belarra, que hay que decir que empezó esta negociación hace un año como secretaria de Estado y la termina como ministra. Intercambiaron ayer documentos hasta por la noche y esta mañana a las 8 volvieron a verse antes de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se incorporaran a la mesa y remataran definitivamente el acuerdo. Lo que han arrastrado hasta el final fundamentalmente es la fórmula para contener los precios del alquiler. Podemos no aceptaba el modelo de bonificaciones fiscales que finalmente se va a aplicar a las personas físicas, y el PSOE se ha resistido con el índice de precios de referencia para los grandes tenedores. Esa ha sido una discrepancia hasta el final, y también el plazo en el que entrará en vigor ese índice de precios, el tope, que finalmente va a ser de 18 meses, y Podemos quería acortarlo. Realmente las dos partes tenían claro, Aimar, que no se podían permitir que no hubiera nuevos presupuestos, pero la ley de vivienda se convierte en el primer gran acuerdo de la coalición sin Pablo Iglesias. Tiene mucho valor político para Podemos y por eso ha sido su prioridad absoluta en esta negociación en la que finalmente las dos partes han cedido. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, líder de Podemos. Le hemos saludado hace unos minutos. Gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 25. Este jueves lo que se aprueba en el Consejo de Ministros es el presupuesto como tal. ¿Los bonos de 250 euros, las ayudas también se van a aprobar en este Consejo? Bueno, yo creo que el presidente puede dar más detalles sobre esta medida. A mí me gustaría estudiarla en detalle y mirarla bien, porque nosotros llevamos muchos meses trabajando en la ley de vivienda y hemos tratado de ser exquisitas en las propuestas que hemos puesto encima de la mesa en esa ley, precisamente porque creo que no nos podemos permitir que las medidas no funcionen. No me diga la primera en la frente que no conocían ustedes el bono de 250 que ha anunciado el presidente. No, esta medida no está incluida en la ley de vivienda. Yo es que soy muy transparente, además, y no pasa nada. Yo creo que el presidente puede hacer los anuncios que considere oportuno, pero sí es cierto que, precisamente hablando a lo largo del día de hoy de estas ayudas, mucha gente recuerda las ayudas al alquiler de Zapatero, que tuvieron como consecuencia que muchos arrendadores dijeron: bueno, como sé que te van a dar una ayuda de X euros, te voy a subir el alquiler 50. Entonces yo creo que es importante que esta medida vaya acompañada de lo que nosotras, y creo que es el éxito político más importante de la negociación de la ley de vivienda, esta medida vaya acompañada de la regulación de precios, porque la única manera de que los arrendadores no suban el precio del alquiler a pesar de la ayuda que reciban los jóvenes es que los precios estén topados, y en eso es en lo que nos hemos concentrado a lo largo de los últimos meses. Ha sido la cuestión más difícil de sacar adelante, creo que todo el mundo lo sabe, pero realmente estamos ante un cambio de modelo de cómo entendemos el derecho a la vivienda en España. Creo que si hay un país en el que la vivienda ha sido un bien para la especulación, el país del pelotazo urbanístico, creo que todo el mundo tendrá en la cabeza
todos los años de durísimos desahucios con las activistas de la plataforma afectados por la hipoteca en la puerta, la venta de botella a los fondos buitre de vivienda protegida, ver cómo los alquileres han ido subiendo hasta suponer más del 40% de los ingresos de media de las familias en España. Creo que son una serie de pasos que se han ido dando por entender la vivienda como un bien de mercado, como algo con lo que se podía especular. Nosotros hemos defendido desde el principio que es un derecho fundamental, que está recogido en la Constitución y que, sin embargo, nunca ha tenido garantías legislativas, y ahora estamos en medio, de un éxito muy importante que no es de Unidas Podemos, sino que es de todo ese movimiento a la vivienda, de esos sindicatos de inquilinas, que es quizás el movimiento social más importante de nuestro país, que el jueves pasado presentaba su propia ley en el Congreso de los Diputados, y que el resultado de ese esfuerzo, de esa movilización, ha tenido como consecuencia que nosotros hemos tenido una gran fortaleza en la negociación para poder regular los precios del alquiler, que es algo que el socio de gobierno no veía, pero que finalmente hemos sido capaces de imponer, como ya existe en otros países europeos, y funciona. Vamos a entrar ahora mismo en la regulación de los precios de alquiler, pero entenderá que me llame soberanamente la atención que después de un año negociando una ley de vivienda, el día que llegara al acuerdo de la ley de vivienda, sale el presidente del gobierno anunciando unas ayudas de 250 euros al mes para los jóvenes, y ustedes no lo conocían. Bueno, no pasa nada. El presidente del gobierno, como decía, tiene completa autonomía para hacer los anuncios que considere oportuno. Yo creo que la ley de... ¿Le ha molestado? No, en absoluto. Es que el presidente del gobierno es el presidente del gobierno. Puede anunciar lo que considere relevante en cada momento, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como socio, que siempre estudia las cuestiones, creo que hemos demostrado con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, dedicando todas las horas que sean necesarias para que haya buenas leyes para la gente de nuestro país, estudiaremos la medida y le trasladaremos al Partido Socialista lo que consideremos. A mí me preocupa, como te decía, que las ayudas, en el fondo, se encuentren sea una vía para que los arrendadores, en el fondo, suban el precio, y no solo no ayudemos a los jóvenes, sino que además, todo el mundo se vea perjudicado, porque el conjunto de los alquileres del país puedan subir, ¿no?, a consecuencia de esas ayudas. Es algo que me han transmitido además mucha gente que vivió las ayudas de Zapatero y que pasó esto. Por eso la regulación de precios es tan urgente y tan útil para lo que estamos persiguiendo. Nos decía Javier Ruiz, este jueves se aprueban los presupuestos, pero la ley de vivienda como tal tiene fecha ya. La ley de vivienda tiene fecha ya, que todavía no puedo anunciar, pero será en las próximas semanas, el compromiso para que vaya al Consejo de Ministras y poder tramitar una ley que lleva más de 10 meses de retraso. Pero yo he defendido hasta el final en esta negociación que era preferible un buen acuerdo a que no hubiera acuerdo. O sea, era imprescindible que hubiera un buen acuerdo para poder, porque creo que la ciudadanía de nuestro país no está como para que llevemos a cabo legislaciones, lo he dicho muchas veces, tibias. Creo que la gente de nuestro país lo que está reclamando de este gobierno es valentía, es que afrontemos la reconstrucción con ambición, con una agenda social y una agenda democrática que nos ponga en el rumbo de la recuperación justa, y creo que estos presupuestos y este acuerdo de vivienda es un primer paso muy positivo para realmente encarrilar la recuperación en el sentido correcto. Pero está escrita ya la ley, la letra pequeña está también. Prácticamente terminada, sí. De hecho, estaba prácticamente terminada desde abril, solo que teníamos algunas cuestiones imprescindibles que tenían que incluirse, que hasta esta mañana muy temprano no se habían incluido. Es verdad que se dan un plazo de año y medio, de 18 meses para fijar los sistemas de índices de referencia. Pero solo para fijar los índices, para todas es la base del control de precios, ¿no? No exactamente, porque hasta entonces lo que se aplica para todo el mundo es la congelación de precios. Yo creo que la ley tiene algunos elementos que son imprescindibles. La primera es que por primera vez los grandes propietarios en España, que se han estado lucrando con la vivienda, manteniendo pisos vacíos, ganando beneficios estratosféricos con alquileres altísimos, van a tener que corresponsabilizarse de la garantía del derecho a la vivienda. Ellos van a retraerse una serie de privilegios fiscales que tenían muy importantes, que es lo que va a financiar los beneficios fiscales que van a recibir los pequeños propietarios, y todo el mundo tiene que congelar hasta que definamos los índices, y en ese caso los grandes propietarios además por ley van a tener que bajar los precios del alquiler. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, efectivamente ya sabemos que va a haber comunidades autónomas que no se van a dedicar a proteger a la gente como la Comunidad de Madrid y bajar los precios del alquiler. Entiendo yo que desde mi punto de vista
promover y proteger la libertad de la gente es que la gente no tenga que pagar 800, 900, 1.000 euros de alquiler al fin de mes y no pueda ni irse un fin de semana de vacaciones ni comprarle material escolar a su hijo al principio de curso. Creo que es importante la libertad material de poder llegar al fin de mes. Entiendo que hay muchas comunidades autónomas, como ya ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid, que no lo van a hacer, pero hay muchas otras en las que gobernamos que están esperando esta regulación, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, para que podamos ir adelante, ¿no? ¿Qué les dice, ministra, a aquellas autoridades básicamente del Partido Popular, municipales, autonómicas, que han dicho esta ley aquí no se va a aplicar? Que piensen en su gente. Mira, los Países Bajos hace muy poquito, también con un gobierno liberal, aprobaron una congelación de precios. Esto es la norma en Europa. Una serie de países, un porcentaje muy alto de los países de la Unión Europea tienen algún sistema de regulación de los precios del alquiler y de protección del derecho a la vivienda. España era una anomalía en Europa y yo creo que ahora lo que hacemos es corregir esa anomalía y asegurar que por ley empezamos a proteger el derecho a la vivienda con la regulación de precios del alquiler, pero hay otras medidas en la ley que son importantísimas. Yo quiero avanzar que por lo menos la protección contra los desahucios no tiene precedentes en la historia de España. ¿Cómo se va a articular? ¿A quién se va a poder desahuciar o a quién no? No os preocupéis que en los próximos días vamos a dar todos los detalles, pero puedo avanzar que la protección frente a los desahucios es muy importante y que va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30% para vivienda protegida y de ese 30% la mitad va a ser para alquiler social. Esto significa que es una medida antiguetos, es decir, que en toda la nueva construcción, ya sea pública o sea privada, se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. O sea, si yo mañana, promotor, hago una promoción de vivienda de lujo, pongamos, en Sotogrande, efectivamente, el 30% va a ser vivienda social. Efectivamente, es la mejor medida para construir sociedades más igualitarias, más libres y más felices, que es nuestro objetivo. Y bueno, es que ahora habrá muchos empresarios ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. O sea, yo entiendo que ha reinado la ley de la selva en España en materia de vivienda. Si recuerdas, aquel ministro franquista de vivienda, el señor Arrese, dijo que nos teníamos que convertir en un país de propietarios. Se lo tomaron tan en serio que hemos ido de burbuja inmobiliaria en burbuja inmobiliaria, de pelotazo urbanístico en pelotazo urbanístico. Por primera vez empezamos a ponerle coto a eso y le decimos a los grandes propietarios y a las grandes promotoras inmobiliarias: ¿tú quieres hacer negocio con la vivienda? Muy bien, vamos a proteger que tú puedas hacer negocio, pero no cualquier negocio ni a cualquier precio. La garantía del derecho a la vivienda de nuestra gente está antes que tus beneficios. ¿Y ese 30% de vivienda social, quién la va a gestionar? O sea, ¿pasa a ser pública automáticamente? Bueno, eso es lo que tenemos que definir con las comunidades autónomas, porque esta ley tiene que ser excepcionalmente precavida en el respeto de las competencias autonómicas. Eso se definirá con las comunidades autónomas, pero la obligación legal va a estar recogida en la ley. ¿Les preocupa que haya contestación de la empresa privada ante esto que me está contando? Que el 30% de todas las promociones que se hagan a partir de ahora, sea donde sea y sea del tipo de casa que sea, pase a ser de vivienda social. Bueno, yo creo que aquí el mensaje es clarísimo. Yo represento a una fuerza política que se presenta a las elecciones sin pedirle ni un euro a los bancos, sin deberle nada absolutamente a nadie que mande sin presentarse a las elecciones, y nosotros nos dedicamos a gobernar para proteger los intereses de la mayoría social. Que hay una minoría privilegiada que durante mucho tiempo ha visto crecer sus beneficios porque no había ningún tipo de regulación, pues muy bien, pero ahora hay un gobierno distinto, un gobierno de coalición progresista que tiene una mayoría plurinacional detrás, que estoy convencida que además nos va a arropar, porque tanto Esquerra Republicana como Euskal Herria Bildu han apoyado esta medida, como la de la reforma fiscal, que nos van a acompañar y que va a decirle a la gente un mensaje clarísimo, y es que en la elección entre los grandes propietarios y las grandes promotoras y proteger el derecho de las personas que van a desahuciar en situación de vulnerabilidad, de los jóvenes que tienen que pagar casi el 100% de su salario para poder alquilar una vivienda, con lo cual no se pueden emancipar, la gente que vive de alquiler o que no tiene dinero para la entrada a una hipoteca, esa es nuestra gente y esa es la gente que vamos a proteger. Mire, quiero que escuche lo que ha dicho hoy el presidente de la patronal, COE, Antonio Garamendi, antes de saber esto que me está contando. O sea, que escucharemos a ver qué dice mañana, pero antes de saber esto, escuche lo que ha dicho hoy Antonio Garamendi. Pero las personas también tienen derecho a ahorrar, y que también el Estado ahora te vaya a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos. Sinceramente creo que es una distorsión brutal de lo que es la libertad
y lo que es, entre otras cosas, el derecho a la propiedad. Es ingerir directamente, es entrar directamente contra la propiedad privada. Volvemos a entrar directamente en el mercado, a tocar directamente el mercado, a la libertad en este caso, y pensamos que es muy preocupante. Se están cargando ustedes la libertad de mercado y la propiedad privada. Bueno, yo como decía antes, entiendo que la libertad solo es libertad si es colectiva y si hay muchísima gente, muchos jóvenes en nuestro país que no se pueden emancipar, gente que dedica más del 40% de sus ingresos, quiero que la gente que nos está escuchando lo piense, más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, más los precios de la luz, más el precio de la más el coste de la vida en España. Yo creo que la gente tiene que tener un gobierno, y es por lo que yo trabajo y me levanto cada día, que proteja sus intereses y que trate de introducir una pequeña regulación, que ya digo que las medidas que van en esta ley de vivienda lo que hacen es corregir una anomalía histórica que era España, e introducir algunas medidas que son la normalidad absoluta en Alemania, en los Países Bajos, en el conjunto, en un montón de países de la Unión Europea. Y creo que esa es la mejor manera de proteger la libertad de la gente, de no llegar asfixiada a fin de mes. ¿Qué le diría al señor Garamendi? Que no se preocupe, que lea el texto tranquilamente, porque la propiedad privada está completamente garantizada, y es más, a los pequeños propietarios les transmito toda la tranquilidad del mundo, porque lo único que vamos a hacer es congelar los precios y además vamos a dar incentivos fiscales para que a todos los pequeños propietarios les salga a cuenta bajar los precios. Es decir, vamos a favorecer al arrendatario y además al pequeño arrendador. Dígame una cosa, esto que me ha contado, que el 30% de las nuevas promociones va a pasar a ser vivienda social, ¿esto va a ser obligatorio en todo el país o aquí también las comunidades autónomas dependiendo? No. Obligatorio, o sea, en todo Madrid, el país. en Andalucía, en todas las comunidades gobernadas por el PP también se va a aplicar esto. Efectivamente. Y eso ustedes lo tienen, digamos, redactado legalmente y... Sí, o sea, yo creo que durante mucho tiempo el Estado ha renunciado a desplegar todas las posibilidades que tiene de proteger a la gente. Estas son medidas que no son muy novedosas. Es decir, Barcelona aprobó una medida de estas características, si no recuerdo mal, hace ya 3 años. Es verdad que las promotoras privadas a priori les podía rechinar, pero a la larga se ha visto que esto construye barrios mucho más igualitarios, mucho más cohesionados, en los que hay mucha más diversidad social y barrios mejores, al fin y al cabo, en el que todas y todos, en el que hay diversidad y todos y todas estamos mezclados y se vive mejor. Por tanto, este tipo de medidas no son nuevas, existen en muchos lugares y en Barcelona se aprobó hace 3 años y no se ha caído el mundo. Hablando de Barcelona, de Cataluña, estaba Esquerra esta tarde pelín molesta con ustedes, estaban diciendo, están sobreactuando su victoria con el tema de la vivienda. Rufián ha dicho esto, compiten ustedes por el mismo espacio en Cataluña y la vivienda es un tema clave. O sea, yo creo que este éxito no es de, lo he dicho antes, creo, no es de ningún espacio político. Sí, pero está usted esta noche aquí. Bueno, he estado 10 meses negociando la ley también, creo que la puedo explicar, pero creo que en realidad, y lo he dicho creo al principio de mi intervención, el gran éxito, y si yo he tenido la fuerza que he tenido en la negociación, es porque tenemos un movimiento social de defensa del derecho a la vivienda. Insisto, recordar a todos los activistas y las activistas que han puesto el cuerpo para frenar desahucios, para recordarle a la gente que no era decente que hubiera un país en el que había casas vacías y gente sin casa, que desde hace también algunos años tenemos sindicatos de inquilinos e inquilinas que se han movilizado en todo el país y que son los que impulsaron la ley catalana, que es su ley. Yo creo que este éxito no es de ningún partido político, sino que es de un movimiento social muy fuerte. Y creo que también lo he dicho antes, creo que este acuerdo de presupuestos es lo que ayuda a amalgamar la mayoría. O sea, creo que Esquerra Republicana de Cataluña tiene más fácil hoy votar a los presupuestos si hay acuerdo en vivienda, porque ellos mismos, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, y vamos, se lo reconozco completamente al señor Rufián, que ellos han impulsado estas medidas, como también lo hemos hecho nosotras. Le quiero preguntar si este pacto presupuestario, que es un parto de pacto presupuestario, confirma que habrá legislatura hasta 2023. Ostra Belarra, el hecho de que hayan llegado a este acuerdo para los presupuestos confirma que habrá legislatura hasta finales de 2023. Es nuestro objetivo y es en lo que estamos trabajando. Yo creo que en un momento tan complicado para nuestro país, después de este año y medio tan difícil de pandemia, ahora que empezamos a recuperar de alguna manera la normalidad y que vamos a poder invertir los fondos europeos en las reformas estructurales que necesita España, avanzar en la transición ecológica, transformar de raíz el sistema de cuidados, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por agotar la legislatura
y llevar esos cambios a la mayor profundidad que sea posible. Creo que estos presupuestos y este acuerdo, como decía, creo que lo decía hace unas semanas, creo que en estos meses el Gobierno se está jugando su reelección, en el sentido de que nos vamos a jugar en estos meses cómo se encare esa recuperación y si los ciudadanos y las ciudadanas van a notar en sus bolsillos que la recuperación está llegando a todo el mundo y no se están quedando esos fondos europeos en las manos de unos pocos. Yo creo que estos presupuestos van precisamente en la dirección correcta y para avanzar en una recuperación que sea justa, que sea ecologista y que sea feminista también. Legislatura me dice que sí habrá, y gobierno de coalición habrá hasta el final de la legislatura. ¿Descartan por completo la opción de tomar caminos separados en los últimos meses antes de las elecciones, que es algo que hemos visto tradicionalmente en los gobiernos de elección? Al final rompemos unos meses antes y cada uno marca su perfil antes de las elecciones. Bueno, yo creo que la gente de nuestro país es enormemente inteligente y a mí me gusta en general tratar con muchísimo respeto a la gente porque creo que es muy inteligente y sabe perfectamente de qué va esto, ¿no? Yo creo que la estabilidad de la legislatura está ligada al gobierno de coalición, porque es lo que nos permite tener una mayoría que, aunque no es suficiente en el Parlamento, sí nos da unos números que nos permite gobernar pues con cierta tranquilidad, ¿no? Con socios que se han demostrado estables y que yo confío que también den el apoyo a estos presupuestos. Por tanto, yo creo que la estabilidad de la legislatura está ligada precisamente a la continuidad del gobierno de coalición, porque es lo que nos da la estabilidad parlamentaria que necesitamos. Podemos entra en el proyecto que impulsa Yolanda Díaz para trascender a Unidas Podemos porque cree que es la mejor opción o porque no le queda otra porque eso es en lo que está Yolanda Díaz y dice o esto nada? Porque es la propuesta que nosotras mismas impulsamos. Yo cuando me presenté a la Secretaría General de Podemos, mi candidatura la llamamos Crecer, porque precisamente pensamos que estamos en un momento en el que tenemos que construir un frente lo más amplio posible en el que estemos Unidas Podemos, que ya yo creo que se ha revelado como un espacio muy estable y que consigue resultados muy positivos para la gente de nuestro país, como se ha demostrado hoy, pero en el que además podamos sumar personas de la sociedad civil, en la que hablemos con otros partidos políticos y podamos construir un frente que consiga el objetivo que nos planteamos, que es ser la primera fuerza del bloque progresista y gobernar siendo el partido mayoritario. ¿Pero con qué partidos? ¿Con los que no sumen ya? ¿A quiénes van a seducir que no estén ya en su órbita? Bueno, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo, esta es mi opinión personal, ese trabajo hay que hacerlo tejiendo en silencio y con mucho cuidado para que funcione. O sea, creo que si tú quieres sumar a personas de la sociedad civil, a personas de otros proyectos políticos, hay que hacerlo trabajando mucho, tomando muchos cafés, tejiendo mucho confianzas para poder construir un espacio político más amplio. Pero creo que eso es en lo que tenemos que trabajar de aquí a los próximos 2 años y Yolanda Díaz sabe perfectamente que Podemos no solo va a estar ahí, sino que va a estar liderando también ese proceso y apostando por ser cuantas más mejor. Pablo Iglesias nos dijo ayer aquí, ojalá Yolanda Díaz consiga convencer a los compañeros de Más País, a pesar de que Íñigo Errejón ha dicho ya que con él no cuenten y con su proyecto no cuenten. ¿Usted también cree que hay que sumar a Más País? Yo creo que hay que hablar con todo el mundo, sin ninguna duda. Es verdad que ellos se han posicionado en ese sentido varias veces, pero yo creo que hay que hablar con todo el mundo y que hay que intentarlo con todo el mundo. ¿Se plantean hablar con gente de Más País o de Más Madrid que sí puedan estar dispuestas a lo que Errejón no está? O sea, yo creo que si hay alguien capaz de llevar adelante ese proyecto es Yolanda. Creo que Yolanda tiene un liderazgo pues más horizontal, que estamos construyendo entre varias mujeres, que yo creo que está haciendo política de la manera en la que queremos que se haga política también en otros partidos políticos y en otros espacios políticos, y que ese hacer las cosas diferente es lo que nos podría permitir llegar a acuerdos con otras personas que en el pasado tomaron caminos distintos, ¿no? Yo sí creo que si hay una persona que lo puede hacer es ella. Usted tiene mucho ego. Se lo pregunto por aquello que dijo Yolanda Díaz de no quiero egos. Bueno, yo creo que yo no puedo decir, hacer esa valoración de mí misma, la verdad. Yo intento, en la medida de mis posibilidades, ejercer también mi liderazgo en Podemos de una manera no solo como mujer, sino como mujer feminista, construyendo en colectivo, que es la manera que siempre aprendí en los movimientos sociales de los que vengo, y tratar de
ejemplificar con nuestra práctica lo que queremos que se vea el día de mañana en el conjunto de nuestro país. Pero se dio por aludida con lo de no quiero egos, no quiero ruido. No, la verdad es que yo comparto mucho las palabras de Yolanda. Creo que... Pero ¿hacia quién iban esas palabras? Porque todo el mundo las comparte y a alguien le estaba diciendo Yolanda Díaz, no quiero egos, no quiero ruido. ¿A quién le estaba diciendo eso? Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a ella, pero yo creo que tiene razón en el sentido de que en política hay muchos liderazgos, muchos ataques de importancia y que lo que necesitamos es construir y hacer política de manera diferente. Yo creo que un espacio en el que esté Yolanda, en el que hay más mujeres feministas como Ada Colau, como Irene Montero, pues estamos intentando hacer las cosas en equipo, por consenso, creo que esta negociación de presupuestos lo ha evidenciado muy bien, ¿no? Que somos capaces de trabajar en equipo y mantener la unidad y nuestros principios para obtener medidas que son muy positivas para la gente. Pues humildemente nos podremos equivocar, sin ninguna duda, seguro podremos hacer las cosas mejor, pero creo que estamos tratando de andar ese camino. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, líder de Podemos, secretaria general de Podemos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer. Vuestros análisis de lo que acaba de plantear Yone Belarra aquí, entre ellos ese titular, gran titular, a partir de ahora cualquier promoción de vivienda en España va a tener que dedicar un 30% a vivienda social, aunque sea una promoción de vivienda nueva, de vivienda de lujo en el barrio más lujoso de cualquier ciudad de España. Empiezo por ti. Pues efectivamente lo que pasa con la ley de vivienda es que no la tenemos y no la vamos a tener todavía hasta dentro de unas semanas y por tanto se trata de, hay muchos papeles que se han pasado, pero no los hemos visto y no hay ninguno definitivo. Se supone que los negociadores sí lo tienen, pero vamos a ver la letra pequeña porque yo creo que habrá mucha discusión en la letra pequeña. De hecho, llevan un año con la letra pequeña, porque es que llevamos un año hablando de esto. Pero sin duda, y eso lo trasladan también desde el Partido Socialista, sin duda va a ser una ley importante. Quiero decir, van a cambiar cosas en la vivienda en España una vez que se apruebe esta ley. Tenemos un asunto muy relevante que es la conformación del Estado, que hace que muchísimas cosas no se pueda obligar a las autonomías, pero hay autonomías que están, como lo ha dicho la ministra, hay autonomías que están deseando hacerlo. O sea, solo simplemente el hecho de que esta ley permita a Barcelona, por ejemplo, que es uno de los lugares referentes de todo esto, ¿no? Y que es la segunda ciudad de España, que permita a Barcelona congelar los alquileres en todas las zonas tensionadas, que eso lo decide el ayuntamiento o lo decide la comunidad, pero puede ser casi todo el centro de Barcelona son zonas tensionadas, porque Barcelona, como Madrid, es un sitio donde los alquileres están totalmente enloquecidos. Hombre, congelar durante el tiempo que sea, como ha pasado en otros países europeos, 1 año, 2 años, 3 años, el aumento de alquileres, esto afecta a decenas, en el caso de Barcelona, centenares de miles de personas que tienen que renovar sus alquileres y que sufren eso que vivimos todos en nuestro entorno, que es de repente se acaba el contrato y el arrendatario plantea aumentos del alquiler del 20%, del 30%, y uno está totalmente desprotegido ante eso. Hombre, en fin, son cambios muy relevantes, pero queda muchísima letra pequeña por ver. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sin leer la ley un poco complicado, pero algunas cosas sí que creo que son interesantes. O sea, está el tema, claro, el tema del medio plazo, la construcción de vivienda social para el alquiler es básico, pero eso evidentemente lleva su tiempo. Y luego está el tema de lo que puedes hacer a corto plazo, ¿no? Y ahí un poco tenemos que verlo primero el tema competencial, ¿no? Porque la realidad es que en un estado complejo tenemos aquí competencias de las entidades locales, tenemos competencias de las autonomías y luego esa especie de ley paraguas, ¿no? Que parece que es la que va a ser la ley estatal. Hay que ver un poco cómo se articula todo eso porque no es fácil, ¿no? La misma ministra ha apuntado que, bueno, que en algunos casos lo que se da es una especie de paraguas para aquellas autonomías que quieran avanzar, pero aquellas otras que no quieran ya se verá, ¿no? O sea que, aparte de la letra pequeña de ver las medidas concretas, tenemos el tema de la regulación competencial que no es fácil. Y luego también está el tema de todo lo que es incidir luego en el contrato particular, ¿no? El contrato privado entre el arrendador y el arrendatario, que eso también, esto hay que hacerlo, siempre digo, con bisturí, ¿no? Porque estás interviniendo en un mercado privado y en unos contratos privados, hay que ver eso cómo se hace y luego siempre los riesgos que hay, que siempre los hay, de conflictos jurídicos y de que esto al final pues acabes en los tribunales y te lleve un tiempo, ¿no? Por tanto, yo diría interesante desde luego que haya una ley de vivienda,
Desde luego el problema es evidente que existe, pero hay que ver con mucho cuidado no solo la letra pequeña, la articulación competencial y los posibles supuestos en que pueda haber conflictividad jurídica y por tanto que esto de alguna forma se paralice, ¿no? Y yo sería también muy cuidadoso con la gestión de expectativas, ¿no? Que la gente no piense que pasado mañana a lo mejor ya tiene esto solucionado, porque creo que el camino será un poquito más lento. Lo que pasa es que dame un segundo, Carlos, vamos a hacer una primera ronda y a partir de ahí planteamos. Daniel Fuentes. Yo la primera reflexión que haría es que, fíjate, y creo que vale para otros temas de convivencia entre socios de gobierno, es que además de haber gente discutiendo, había gente trabajando. Las dos cosas. No solo se discute, sino que también se trabaja. No es todo o no es solo ruido. Lo que estamos empezando a ver es que efectivamente hay una voluntad muy ambiciosa de reformar el sector de la vivienda, ¿no? Me ha parecido, por lo poco que he podido leer hasta ahora y por lo que he escuchado ahora a la ministra, que todavía hay muchos cabos sueltos, empezando por que la propia ministra desconozca el anuncio de este bono de 250 euros. ¿Está cerrado? ¿Está maduro? ¿Conocemos los detalles? No lo sé. ¿Sabemos ya cuál es la definición de gran propietario? Hombre, conocemos los detalles, que no los conocía ni Unidas Podemos, por lo que nos ha dicho Yone Belarra. Esto es muy llamativo, que el presidente del gobierno haya anunciado algunos hoy cabos sueltos un bono sin que lo conociera el socio de gobierno. Sí parece que hay, ¿no? Podemos definir qué es una vivienda vacía, porque este es un tema recurrente en el sector. Ya se ha tratado de abordar en el pasado y no ha resultado desde un punto de vista técnico jurídico definir qué es una vivienda vacía. Entiendo que no afectaría a las segundas residencias, pero en fin, que falta conocer la letra pequeña. Y luego me ha parecido también que hay obviamente, ¿no? Hay mucho de narrativa, mucho de narrativa, ¿no? Y en la narrativa de la ministra me ha faltado una palabra clave. Yo desde luego si la ha pronunciado ha sido de soslayo, es la palabra jóvenes. Porque es a quien afecta realmente la precariedad del acceso a la vivienda, y entiendo que debería ser la piedra angular de este tipo de políticas. Un dato que no suele pronunciarse o no suele recordarse, pero yo creo que aproximadamente el 80% de las familias españolas viven en viviendas de su propiedad, el 80%. El 20% del que estamos hablando vive en régimen de alquiler. Probablemente de ese 20% la inmensa mayoría sean jóvenes. Por lo tanto, creo que estaba mirando antes los datos y la diferencia bestial es la propiedad de los jóvenes. Los jóvenes prácticamente no tienen acceso a la propiedad de vivienda. Y esa es la diferencia tremenda Por eso, pero que si es un 80 frente a un 20 y en ese 20 masivamente son los jóvenes son, entiendo, la piedra angular de estas políticas. Y me ha llamado la atención que no haya hecho mención a eso. Sí, no, pero es el 80%, entiendo, de las familias. O sea, dentro de esas familias hay jóvenes que están viviendo con sus padres. Claro, pero no y son no los se titulares. Quiero decir, no cuentan como que están viviendo en una casa de propiedad, pero es propiedad de sus padres. Evidentemente. Quiero decir que esas estadísticas, que lo que hay es que es uno de los grandes debates también con el tema de las pensiones, los salarios, en fin. Lo que hay es una brecha generacional en todo el mundo, y tú que eres economista y eres especializado en este tipo de temas, es uno de los grandes debates mundiales en este momento. La batalla entre las expectativas económicas de las siguientes generaciones que ven que sus abuelos y sus padres son propietarios, ellos nunca serán propietarios y además están teniendo unos salarios que llegan ahora al nivel que tenían sus padres cuando tenían su edad. Quiero decir que hay salarios ahora que son en algunos sectores los mismos salarios que hace 25 años. Lo cual es terrorífico porque el aumento del coste de la vida es salvaje en todo ese tiempo. Quiero decir que hay un debate muy de fondo en esto y, por supuesto, esta ley está pensada para los jóvenes. Carlos, pero precisamente por eso, y Elisa lo apuntaba muy bien antes, cuidado con las expectativas, porque esta ley, que ya he calificado de ambiciosa y creo que va en el sentido adecuado, ataca las consecuencias de un problema, no las causas. Las causas están en la pauperización salarial de la juventud y en su precariedad, que es lo que realmente dificulta el acceso a la vivienda, independientemente de que, por supuesto, hay zonas tensionadas, por supuesto, hay problemas de precios.
yo más bien diría de aumentos de precios, no del nivel de precios, porque aquí también jugamos un poco en el terreno de la narrativa, ¿no? Lo que se trata es de regular el incremento de los precios, no de imponer un nivel de precios. No, efectivamente, bueno, el intento de alguna manera es imponer también ese nivel de precios, porque lo que quieren hacer, y eso efectivamente va a tardar mucho tiempo y es lo más difícil de hacer, y ya veremos si se hace, es que las autonomías que quieran, que este es el gran problema, las que quieran fijen unos precios y para los grandes propietarios, solo para los grandes propietarios, y que los grandes propietarios en un tiempo el que sea tengan que ir adaptándose a ese precio. Esta es una de las bases del acuerdo final de hoy, pero la ley es infinitamente más amplia, tiene un montón de cuestiones. Y yo creo que tenemos un asunto en España, antes te estaba escuchando, Lisa, tenemos un asunto en España que es que rápidamente nos llevamos las manos a la cabeza con atentado contra la libertad, intervención en el mercado. Todo el planeta interviene en el mercado. Todos los países avanzados intervienen en todos los mercados. Y muchas veces intervienen a favor de los agentes del mercado y otras veces intervienen a favor de los usuarios. No me entiendas mal, o sea, que creo que hay que intervenir y que hay que hacer cosas, pero primero, siempre digo lo del bisturí porque si no diferenciamos entre situaciones es complicado. Segundo, totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, estamos intentando paliar consecuencias de la precariedad laboral y de la situación de los jóvenes, que me parece bien intentarlas paliar, pero claro que la causa es otra. Y luego, tercero, que como jurista, eso sí que lo digo, y luego algunos oyentes me dicen, dice usted siempre que es jurista, pero es que hay que tener en cuenta la conflictividad que da muchas veces este tipo de regulación, porque claro, la gente no se para y a lo mejor el gran propietario que dice, bueno, muy bien, pero yo empiezo a recurrir o yo empiezo a discutir el contrato, es decir, estas cosas pasan, ¿no? Sobre todo con grandes propietarios que además tienen esa posibilidad de asesoramiento y de tal. Entonces, digo un poco eso, que hay que ser cuidadoso. Yo escuchábamos antes que ponías al alcalde de Madrid y al número 2 del gobierno de Andalucía. Claro, la alternativa que siempre se dice, ¿no? Es que la hiperregulación, que es otra palabra que en España también triunfa un montón. La hiperregulación, somos yo creo que lo importante es tener una buena regulación. Eso te iba a decir, somos uno de los países... No mucha ni poca, sino buena. Sin ninguna duda, en este asunto, de los países menos regulados de Europa. O sea, países como Alemania tienen muchísima más regulación sobre la vivienda que nosotros. Países como Francia, ayudas, apoyos a jóvenes. Tú has vivido en París, sabes perfectamente o sea, yo recuerdo mis amigos en París, en fin, la cantidad de ayudas, accesos. Digo, la vivienda es lo menos libre que hay en París que se puede uno imaginar. Un joven de 25 años tiene que ser, bueno, sabe, en fin, todo el mundo se informa de cuáles ayudas hay, no sé cuántos, de cuánto te pueden limitar. Los propietarios saben que tienen un montón de regulaciones. En fin, está hiperregulado en todas partes. ¿Por qué? Porque es un mercado que tiende necesariamente a la concentración. Porque el bien de mercado es carísimo, es brutal. Y porque es un seguimos bien de primerísima necesidad. Seguimos en 2 minutos y os pregunto en 2 minutos por qué el PP asume que su electorado va a premiarle que no aplique allí donde gobierna el PP una ley que va a beneficiar teóricamente al grueso de su electorado, porque no todos los que votan al PP son grandes tenedores de vivienda. Y actualizamos a esta hora todo lo que sabemos de una de las noticias del día. España les va a poner la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a todos los mayores de 70 años que quieran ponérsela, claro. Mariola Leurido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. A finales de octubre y en paralelo a la campaña de la gripe se empezará a vacunar con la tercera dosis contra la COVID a los mayores de 70 años, 6 meses después de la pauta completa. Más adelante, según informan a la SER fuentes autonómicas, se iniciarán también los pinchazos a partir de los 65. Las mismas fuentes señalan que han sido Castilla-La Mancha y Andalucía las que han liderado la propuesta de poner la dosis de refuerzo y de forma inmediata a las personas mayores por ser las más vulnerables y porque la edad es un factor de riesgo ante el coronavirus. No hubo consenso en la decisión de la Comisión de Salud Pública. Se aprobó con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 2 votos en contra del acuerdo, los de Madrid y Galicia. Esta última porque dice que tiene dudas por hacer coincidir la tercera dosis con la vacuna de la gripe. Con esta noticia empezamos a cerrar el martes 5 de octubre, Marina. Y con el respiro para el sector platanero de La Palma de saber que ya están en la isla las 2 desaladoras que van a garantizar el riego de los cultivos aislados por la lava. El gobierno canario confía en que estén funcionando el jueves que viene. Van a hacer falta porque los científicos creen que la erupción está lejos de terminar y suma ya 17 días. Con ese respiro y con esta voz. Facebook has repeatedly misled the public.
Solo unas horas después de su caída a nivel mundial, una ex trabajadora de Facebook ha acusado a la compañía ante el Senado de Estados Unidos de esconder informes dañinos sobre sus productos, sobre Facebook e Instagram. Saben cómo hacerlos más seguros para los usuarios, pero no quieren perder dinero, ha dicho. Si alguien no ha podido escucharla, por cierto, y hemos charlado sobre este asunto con Esther Paniagua, periodista y autora especializada en ciencia y tecnología. Lo tienen en Ser Podcast y en cadenaser.com. Y mañana se celebra el primer día del cine español, hay todo tipo de actividades previstas y gracias a la Filmoteca Nacional vamos a poder ver gratis en internet películas como Esa pareja feliz de Berlanga y Bardem, el tío de Javier Bardem, que protagoniza, ya sabéis, El buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa, seleccionada por la Academia para representar a España en la carrera por los Oscar. Me voy a retirar del baloncesto profesional y es una decisión difícil, pero una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no en muletas. El gran protagonista del día, Pau Gasol, va a serlo obviamente del larguero de esta noche. Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, le ha faltado el Oscar, como decía Marina, lo único que le ha faltado en su carrera, y no se descarta que de aquí en adelante lo pueda conseguir. Lo demás lo tiene sobre todo el cariño, la admiración, el respeto de todo el mundo del deporte y de toda la sociedad, porque en la cancha lo ha logrado todo, pero fuera de la cancha yo creo que ha logrado aún más. Es más, si hubiera un 1-1 en el que jugase el Pau Gasol de la cancha de baloncesto contra el Pau Gasol de fuera de las canchas de baloncesto, no sé quién ganaría, no sé quién es más grande de los dos. Luego recordaremos sus 20 años de carrera, la mayoría de ellos solo jugó 2 en la CB, el resto los ha jugado en la NBA, y a trancas y barrancas entre lesiones ha llegado hasta los 41 años para decir hoy adiós a su carrera profesional. Seguro que nos seguirá dando alegrías, pero hoy lo repasamos en el largo. ¿Y cómo lo ha dicho? ¿Qué tío más elegante? Por eso digo, ¿qué tío más grande fuera de la cancha? Tan grande o más que el Gasol de dentro de la cancha. Te escuchamos ahí medio, Manu. Hasta luego, Aimar. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. Hace unos días decíamos que ya se podía hacer el cambio de armario, pero que dejarais alguna prenda de verano. Y mañana pues va a ser un buen día para sacarla, porque si bien durante las primeras horas del día de nuevo el ambiente será fresco, algo frío en el interior, como mañana esperemos que luzca el sol en todo el país durante prácticamente toda la jornada, las temperaturas van a subir, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 30 grados. Solo esperamos nubes la próxima madrugada y hasta mañana al mediodía en la mitad este de Cataluña, con algunos chubascos intensos en puntos costeros. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y esta noche con Elisa de la Nuez, Daniel Fuentes y Carlos Cue estábamos planteando en Hora 25 que primero esta ley de vivienda tendrá que tener un larguísimo trámite parlamentario, después también tendrá un largo camino extraparlamentario, porque esto, vamos, tiene toda la pinta de que terminará de alguna manera en el Tribunal Constitucional. Si no la lleva el PP, que veremos, la va a llevar Vox seguro, porque llega prácticamente hasta los sugieres del Congreso, los lleva al TC. Y a partir de ahí veremos qué recorrido tiene esta ley, sobre todo en su aplicación, porque si la mitad del país, la mitad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están anunciando ya que no van a aplicar esta ley, se va a crear aquí una España dividida en dos, en el sentido de habrá lugares en los que sí haya una limitación de alquileres muy explícita, otros lugares en los que eso siga siendo el sálvese quien pueda, una jungla de los precios del alquiler, y luego también una derivada que incluíamos hace unos minutos en el debate: ¿qué incentivos tiene el PP para no aplicar una ley que beneficiaría también a muchos de los que les votan? Porque no todo el mundo que vive en alquiler vota al PSOE y a Unidas Podemos. La gente joven y no tan joven que vota al Partido Popular, incluso que vota a Vox, también, una buena parte, vivirá de alquiler. Y a esa gente también le beneficiaría lo que recoge la posibilidad de topar los precios que recoge esta ley, que ha venido, por cierto, a presentarnos aquí a Hora 25 la ministra Yone Belarra. Carlos Cue. Pues sí, efectivamente, lo que pasa es que evidentemente lo que va a pasar es que primero se va a aplicar en las comunidades que están más dispuestas, que están gobernadas por la izquierda, pero ¿y si funciona? ¿Y si resulta que esta ley en el plazo de no mucho tiempo, por ejemplo, congela las subidas de alquileres en zonas muy importantes de Barcelona, y se ve que eso funciona, y se ve que pasan los meses, y como además de esto hay estadísticas y está bastante estudiado, se ve que en Barcelona los precios se están controlando, están bajando, y en Madrid siguen disparados? En fin, habrá presión sobre el PP. Y si los propietarios, que esto puede también pasar, si los propietarios, esas deducciones de hasta el 90% que se le hacen, si bajas el 5 o el 10%, y si resulta que empiezan a ser muy interesantes, ¿por qué?
Los impuestos que se pagan un propietario de vivienda sobre el alquiler, pues son los impuestos importantes. Y si resulta que empiezan a ser realmente eficaces, y si resulta que la ley funciona mucho mejor incluso de lo esperado, pues la presión para el PP, seguramente Madrid, que es la más ideologizada de todas, mantendrá hasta el final. Pero a lo mejor en Andalucía, donde hay un gobierno más moderado y hay otras situaciones, o a lo mejor en Valladolid, donde seguramente también hay tensión en el mercado inmobiliario de Valladolid y hay situaciones complicadas, pues a lo mejor Valladolid gobierna de izquierda, pero tendría que ser la comunidad autónoma la que lo aplicara, que gobierna el PP. Pues a lo mejor el Ayuntamiento de Óscar Puente podría subir el IBI a las viviendas vacías para meter más vivienda en el mercado, pero no se podrían controlar los precios porque la comunidad está en manos de PP y Ciudadanos. Pero esto es la gran ventaja de hacer política que se puede comparar. Es lo que te iba a decir. Es que hacer política cuyos efectos se pueden estudiar. Y ahora los ciudadanos, si esto efectivamente con todas las prevenciones que tenemos... Es una especie de laboratorio. Es un laboratorio de decir, bueno, mire, en Barcelona lo han hecho y los alquileres en Barcelona están mucho mejor que en Madrid. Bueno, eso es política de verdad. Sí, no, tiene esa ventaja. Yo lo estaba pensando. Esto es como una evaluación de políticas públicas, pero con casos reales, ¿no? El caso donde se está produciendo la intervención y el caso donde no se está produciendo. Entonces, bueno, pues puedes ir viendo de verdad lo que pasa, que siempre digo lo mismo, que tenemos siempre un déficit de evaluación de políticas públicas y aquí tienes una oportunidad muy importante. Pero yo creo que antes de eso quizá estaría bien durante la tramitación del proyecto del Parlamento que a lo mejor el PP se replantee más que una posición frontal del tipo hiperregulación, no sé qué. Oye, vamos a ver exactamente qué pone aquí, qué es lo que puede ser interesante, qué es lo que no puede ser tan interesante, porque entiendo que efectivamente dentro de sus votantes habrá de todo, ¿no? Y habrá también jóvenes que tengan esa preocupación. Pero sobre todo me parece que tenemos una oportunidad de ver realmente si estas políticas funcionan, y si funcionan estoy de acuerdo con Carlos. Ellos también tendrán la presión para avanzar en ese sentido. O sea que yo creo que va a ser interesante. Hemos visto ya competir a las comunidades autónomas de forma virtuosa en el proceso de vacunación, por ejemplo. Sí. Eso es una señal. Pero además de eso, aunque no fuese suficiente incentivo, alguien tiene que dar el primer paso. A mí esto me recuerda mucho a algunos temas de fiscalidad, por ejemplo, como la tasa Google. Es obvio que solo funcionará de manera eficiente si se aplica en un universo, pues, qué menos que zona euro, europeo y probablemente acuerdos de tipo G20. Pero si nadie da el primer paso de manera creíble, de manera jurídica, con papel y boli encima de la mesa, es complicado que se puedan avanzar. Por lo tanto, que haya unas comunidades que vayan a primera velocidad, que sean más pioneras, y otras que hagan que remoloneen, que esperen a ver qué ocurre con las demás. Bueno, yo creo que igual no es el peor de los escenarios. Sobre todo, que sobre todo hay una cuestión que yo creo que en España vamos como, a veces da la sensación, y si lees un poco de prensa internacional, da la sensación que vamos como un paso por detrás. O sea, en España estamos ahora, todavía hay un debate, regulación sí o no. Y el debate en el mundo no va por ahí. El debate en el mundo va sobre qué regulación. ¿Qué tipo de regulación? ¿Qué regulación hacemos? Quiero decir que esto está superado. Llevamos 30 años de desregulación. O 40 años de desregulación, y ahora con la llegada de Biden a Estados Unidos, pero sobre todo con el cambio de ambiente político en la Unión Europea y más ahora con el cambio de gobierno en Alemania, hay todo un debate en todos los foros importantes, incluso en los periódicos más liberales históricamente. Carlos, hay un debate de cómo regulamos. Es una más, para mí, digamos, lo tengo clarísimo en el ámbito regulatorio de los mercados, es una más de las anomalías de la derecha española. Es absolutamente atípica en este sentido. A veces se hacen llamar liberales y ni siquiera son liberales en el sentido estricto de la palabra. Son conservadores en el sentido inmovilista del concepto. Es que los liberales, y los liberales que tienen como la Biblia de Economist, es que el debate que están planteando es, señores, ¿cómo regulamos para defender la economía de mercado y para hacer mejores los mercados? Para hacer mejores los mercados. Pero ¿cómo regulamos? No toquemos la regulación. Pero diga que esto ya lo hemos probado durante 30 años. Hablando de regulaciones y de mercados, hay un debate sobre un mercado concreto que es el de la electricidad que se está planteando en la cumbre europea. Están cenando ahora mismo los líderes europeos. Está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, allí en Eslovenia. El gobierno español quiere convertir el tema de la electricidad en un asunto comunitario y lo que nos contaban a las 8 al inicio de Hora 25 es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha firmado algún tipo de compromiso hoy con 4 países, Francia, Grecia, Rumanía y República Checa, para impulsar una reforma a nivel comunitario del mercado mayorista de la luz. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿En qué consiste esto que han firmado hoy?
Bueno, de momento es una declaración, 4 son pocos, ¿no? Como preparación para la cumbre del día 21, aunque se supone que esta declaración es el principio de un movimiento bastante más amplio. Al presidente Sánchez no hemos podido escucharlo esta noche. Sabemos que él va a evocar este tema en esta cena que se está celebrando. También lo hará el primer ministro de Portugal, António Costa, que sí ha hablado claro. La preocupación que tenemos es que es necesaria una intervención para mantener los precios de la energía bajo control, ha dicho. En Portugal hemos adoptado medidas, somos de los países que más rápidamente ha preparado la transición a la energía renovable, pero estamos afectados por el aumento significativo del precio del gas y por el precio de las tasas de carbono vinculadas a esas emisiones. Más claro, imposible, resumiendo el problema, era su llegada a esta cita en Eslovenia, donde se va a incluir, como os decíamos, la referencia conscientes que el debate de fondo sobre energía va a ser el día 21, porque hoy los franceses, cuando hablan de autonomía europea y de autonomía estratégica, prefieren vincularlo un poco más al tema de la defensa. Una defensa que, como sabéis, a nivel europeo ha pasado siempre por la OTAN, una OTAN con la que la Unión tiene una declaración de principios, declaración que ahora se proponen modificar, según Francia, modernizar, algo que de momento no sabemos exactamente, se puede complicar mucho las relaciones con Estados Unidos. Griselda, gracias, buenas noches. Buenas noches. Sobre la luz, hoy hemos escuchado aquí en España al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, muy crítico en público con las medidas que ha impulsado el gobierno para que la subida, el disparo de los precios en el mercado mayorista no afecte a las facturas de las familias. Dice Sánchez Galán que esto es un intervencionismo terrorífico. Espero que la situación que estamos viviendo en España, con un intervencionismo terrorífico en todo lo que son el sistema eléctrico, sea una situación que se pueda reconducir. Palabras de Sánchez Galán justo en la víspera de un nuevo récord en el precio de la luz. Intervencionismo terrorífico, Daniel. A mí esto me recuerda una vez más a una lucha de narrativas, ¿no? Y hay una anécdota que cuento muchas veces. Yo estaba recién llegado a Moncloa, me invitan a una cena en la que había muchos empresarios, se hablan de muchos temas, se habla de reforma laboral, se habla de reforma de las pensiones, de los temas más calientes, y hasta que alguno de ellos dice algo así como, no, si nosotros en realidad con esto o con aquello no tenemos tantísimo problema, pero tenemos una narrativa que defender. Y a veces las narrativas importan, ¿no? Y detrás de ellas a veces hay menos o más ruido que nueces, ¿no? Bueno, creo que van en esa línea. ¿Hasta qué punto forma parte de esa narrativa el fichaje de Antonio Miguel Carmona, el exalcalde, no, excandidato socialista a la alcaldía de Madrid, un hombre que fue la cara del PSOE en muchísimas tertulias de medios de comunicación, y a que Iberdrola España va a fichar como vicepresidente? ¿Hasta qué punto? Os lo pregunto porque esta mañana un hombre que sabe mucho de esto, José Luis Ayllón, ex jefe de gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía en Hoy por Hoy, esto no es tanto una puerta giratoria, sino como una puerta... escuchadlo. Voy a decir una cosa que es tiene un taco, lo siento, pero yo decía, esto ya es el paso de las puertas giratorias a las puertas puteatorias. Es decir, es tratar de poner a alguien no para influir en el gobierno que hay, sino para intentar molestar un poco. O sea, la tesis de que Iberdrola haya fichado a Carmona para putear, no siguiendo el lenguaje que plantea John de puerta puteatoria. Esto es un disparo claramente de Iberdrola al gobierno, en el que Carmona se presta a hacer la bala. Esto es así de claro. No, claramente, si no lo han hecho para eso, ese es el efecto que han conseguido. Sí, lo que te iba a decir, lo que han hecho, pero bueno, ya veremos durante cuánto tiempo, pero lo que han hecho es darle un golpe al mundo progresista, en el sentido de, bueno, mira, uno de vuestros referentes cuando quiera se viene conmigo. O sea, lleváis diciendo aquí que yo... ¿Quién manda, no? Es un poco ese mensaje. Sí, es el mensaje que mando y yo me ficho a quien quiero. Pero realmente yo no creo que sea una operación muy exitosa, la verdad. Cuando uno se pasa de frenada en este tipo de operaciones acaba saliendo flojo, ¿no? Porque cuando es muy evidente la intención que hay detrás, o por lo menos así se interpreta, que es lo que hablábamos, será o no será esa, pero así se está percibiendo,
pues pierde potencia ese disparo, ¿no? Cuando se tomó la decisión, que fue una decisión complicada, con mucho debate interno en el gobierno, no todo el mundo estaba de acuerdo, la decisión de intervenir en el mercado, uno de los elementos políticos que se ponían encima de la mesa es delicado, podemos tener, como decías tú antes, podemos tener muchos juicios, vamos a ver si sale todo esto bien. Había muchas cosas encima de la mesa, pero una de las cosas era, realmente el que tenemos enfrente no puede estar peor valorado. O sea, no hay nadie en España que apoya a las eléctricas, con lo cual digo, sí, meterse con ellas si hay algún sector en el que el gobierno puede intervenir, sin que incluso las críticas del PP fueron incluso un poquito cuidadosas, porque es que todo el mundo tiene unas críticas, más que en otros países, por cierto, y creo que tiene sentido que más que en otros países, porque tienen muchos más beneficios que en otros países. Sí, y tiene también el tema de las puertas giratorias. Yo creo que parte de la mala imagen que tienen las eléctricas, aparte de todo, evidentemente, otras cuestiones, es esto, a cómo han jugado las puertas giratorias, que estamos todos los días viendo y siguen jugando a eso, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo, quizá les sale mal se han pasado de frenada. Oye, dices. Ayer a esta hora Carmen Calvo nos reconocía aquí en Hora 25 que a ella también le había asombrado enterarse por la tele de que tenía buena relación con Iván Redondo, a raíz de la entrevista del ex jefe de gabinete del presidente del gobierno el domingo por la noche con Jordi Évole en La Sexta, en la que decía, entre otras cosas, eso, que él tenía una fantástica relación con Carmen Calvo. Ella nos decía ayer que le sorprendió eso. Güey, tú que tienes muy buena información del gobierno siempre, ¿qué sensaciones ha dejado en el gobierno esa entrevista de Redondo en el programa de Évole? La verdad es que está ahí bastante desconcierto, ¿no? Porque Redondo no ha dado nunca ninguna entrevista, ¿no? No es una persona que se prodigara. De hecho, tampoco hacía mucha intervención pública, ¿no? Hizo una comparecencia muy, muy sonada hace unos meses, justo poco antes. La de tirarse por el precipicio. La de tirarse por el precipicio, pero no es una persona, de hecho era la persona en la sombra, ¿no? Yo creo que muchísima gente conoció a Iván Redondo el otro día en la entrevista con Évole porque no le ponía... en el mundo político todos le conocemos y vamos, por supuesto, en el mundo periodístico mucho más. Pero la gente de calle no le conocía, con lo cual hay bastante desconcierto en el gobierno y en el PSOE, hay bastante desconcierto con su empeño en negar una cosa que está absolutamente instalada y incluso, bueno, trató de desmentir a informaciones que hicimos nosotros en El País y en las que yo me corroboro, incluso, vamos, me reafirmo, e incluso con el tiempo he tenido incluso más información de la que tenía en ese momento, escribiría lo que escribí y un poco más. Quiero decir que es la tesis esta de si él se fue o quería ser ministro o no quería ser ministro, todo este gran debate. Hay mucho desconcierto en el gobierno y en el PSOE porque no acaban de entender el objetivo de la entrevista. O sea, porque Redondo fue allí a decir prácticamente lo mismo, extendido, que había dicho en su carta de despedida esa breve que se publicó, que en el sentido de me voy porque quiero, me voy porque hay que saber parar, ¿no? La frase hay que saber parar, que se la repitió en la entrevista 20 veces. Yo, sinceramente, cuando la vi pensaba que era una entrevista hecha para explicarse con más detalle, para dar, incluso para contar cosas de cómo ha sido su experiencia al máximo nivel de poder. Ha sido el jefe de gabinete que más ha mandado en España, sin ninguna duda, y todo el mundo pensaba que iba a hacer una explicación de qué supone eso y qué dice eso. Yo creo que fue una entrevista totalmente autojustificativa y con cosas absurdas, como me llevaba muy bien con Carmen Calvo, que me reí mucho ayer viéndolo, me alegré de que Carmen Calvo fuera tan transparente, porque toda la Moncloa sabía que Carmen Calvo e Iván Redondo, tampoco es raro, como suele pasar entre el vicepresidente y el jefe de gabinete, se llevaban fatal y competían por casi todo. Es que tampoco no nos llevemos las manos a la cabeza, eso en política es bastante habitual. Elisa, brevemente. Sí, brevemente, y desde el punto de vista de los ciudadanos, yo creo que nos quedamos asombrados, básicamente, ¿no? No sé lo que piensa el gobierno del PSOE, asombrados del perfil y de esta persona que, como bien decís, tenía tanto poder y que al final decías, bueno, esto era todo, ¿no? Y yo creo que sí que hay una reflexión que yo sí haría. Esto tampoco habla muy bien de las personas que le habían concedido todo ese enorme poder, ¿eh? Yo creo que esa fue la impresión que se recibió. Daniel Fuentes, tú que trabajaste con él y que posiblemente seas el que más pueda contar, va a ser al que menos le voy a reclamar que cuente por motivos obvios. A ver, yo creo que cuando uno es alto cargo, altísimo cargo, tiene que saber lo primero que está de paso, lo segundo que está ejerciendo un servicio público, es verdad, un servicio público al servicio de un proyecto ideológico, político, concreto, pero un servicio público, y tiene una obligación de lealtad con las personas y con la institución, ¿no? Yo creo que hay una regla de oro y es que lo que pasa en Moncloa se queda en Moncloa, lo que pasa en el gabinete de un ministro se queda en el gabinete de un ministro. Esto me lo aplico a mí y creo que es exigible a cualquier otro. Le ponemos al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Los penúltimos y los últimos.
Ayer, a las 9 de la mañana, vi la cola del hambre de la calle Montesquinza. En pleno centro de Madrid, daba la vuelta a la manzana y estaba compuesta por ciudadanos dignísimos. Allí mismo escuché por la radio los datos del paro registrado del mes pasado. Buenos, menos desempleados y más afiliados a la Seguridad Social. Paro y pobreza, dos realidades parecidas pero distintas. El penúltimo de la escala social, el que no trabaja, y el último, aquel que no tiene seguro de paro ni ingreso mínimo vital o que no les son suficientes para dar de comer a sus familias. Según las últimas estadísticas, el 9,5% de la población total española, unos 4,5 millones de personas, pertenecen al segmento de la extrema pobreza. Son más numerosos que los parados, aunque en muchos casos coincidan. El escudo social tiene limitaciones, es complejo en su burocracia, con escasa cobertura e insuficiente cuantía para proporcionar a los de las colas del hambre unos ingresos que les permitan al menos ascender un peldaño en esa escala social. En definitiva, ser penúltimos. Punto y 25. Vamos a hablar muchísimo, obviamente, del adiós a Gasol esta noche en el larguero, pero también de la selección que juega mañana. Y me dices, Manu, que Luis Enrique ha dicho algo así como que ni escucha las críticas ni lee a los periodistas deportivos porque él sabe mucho más de fútbol que todos los demás. Sí, exactamente. Bueno, poco a poco vamos viendo al verdadero Luis Enrique, ¿no? Que llegó con un carácter mucho más conciliador al cargo de seleccionador, pero este es el verdadero Luis Enrique, el de esta tarde, ¿no? Que cuando vienen las primeras curvas se revuelve. Bueno, a mí me gusta más el entrenador Luis Enrique que el pisacharcos profesional Luis Enrique fuera del banquillo, pero ahora lo escuchamos. Y por supuesto, mucho para Gasol y Mbappé, que sigue dando entrevistas sobre su futuro. Señores, descansen hasta mañana. Un beso. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.